Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por conectarse. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Aremis Villalobos. Yo presido el Grupo de Trabajo para la Igualdad Laboral y No Discriminación en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hoy, 25 de abril, pues se realizan varias actividades impulsadas por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México. Y desde el Grupo de Trabajo de Igualdad, pues estamos muy felices de poderles acompañar. Esperamos que esta probadita de esta perspectiva de masculinidades nos ayude a comprender su importancia y coadyuve a nuestra propia deconstrucción pues, de todas las maneras en que fuimos educadas y educados y podamos pues, colaborar en construir una sociedad más igualitaria, sin discriminación, sin violencia. El día de hoy, nuestro ponente es Tlacael Paredes Gómez. Es destacado en el campo por su compromiso con la prevención y atención de la violencia familiar, así como su labor en la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, que pues lo han posicionado como un referente en este campo. Te damos la bienvenida, Tlacael. Un poco platicarles de su experiencia. Él es licenciado en psicología y tiene más de 23 años de experiencia en atención en la violencia familiar con perspectiva de género. Se ha destacado como facilitador en grupos de reflexión para hombres y es tallerista de una amplia gama de temas, incluyendo género, masculinidades, paternidades, diversidad sexual, derechos humanos y no discriminación. Él es director de Hombres Diversos, Sociedad Civil, y su trayectoria incluye roles significativos en instituciones pues de gran renombre como el Mujeres, CONAVIT. Ha impartido talleres en diversas organizaciones públicas y privadas, pues entre las que se encuentra Pemex, ISSSTE, DIF, Secretaría de Seguridad Pública, la UNAM, en fin, una gran cantidad de instituciones a las que hoy se suma el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Y pues también vamos a contar con la participación de Carlos Miguel Paredes. Él es médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM. Es facilitador de los círculos de paz y tallerista por la igualdad de género, con muchos conocimientos en comunicación no violenta, perspectiva de juventudes y educación popular. Actualmente él es jefe de residentes de la especialidad en medicina preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública y es el representante de la sede Tlalpan ante la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública. Bienvenido, Carlos. Él nos va a acompañar con unas palabras finales para esta sesión. También les invito a que participen conforme vaya avanzando nuestro ponente en su participación. Pueden escribir los comentarios en la sección de preguntas, respuestas. Vamos concentrando todos estos temas comunes y posteriormente las preguntaremos a nuestro ponente. Pues sin más, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, a, a la institución por hacerme la invitación. Con mucho gusto acepto. Me da gusto que en esta institución tiene ya un recorrido muy amplio, en abordar temas de género y de incidir sobre tales temas. Em, el día de hoy, compartiré, mi experiencia de abordar un tema que es la de prevención de la violencia de género, desde la perspectiva de las masculinidades. Y para empezar, tenemos que, quisiera yo poner, em, datos base para ir entendiendo de qué voy a estar hablando. Entre ellos, es evidente que es, 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 es necesario que yo haga la diferencia entre sexo y género. Y sexo, pues es el conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que la sustentan y las diferencian
las diferencias relativas a la función de la procreación. Eh, el género, fíjese, ojo, el género son los roles, los comportamientos, las actividades y atributos que se consideran apropiados para mujeres y hombres. Son construidos en cada cultura y en cada momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. Y a partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. Que es, de ahí se desprenden dos temas que son los roles de género y los estereotipos de género. Y los roles de género, pues más bien son responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres y mujeres, a niñas y a niños, a partir de normas sociales y de conducta. Y, y, y los roles de género son, son generaciones muy simplistas atribuidos a partir del género, de esa construcción de la masculinidad y la feminidad, las diferencias y los roles de las mujeres y de los hombres. Ahora, ¿qué se entiende por patriarcado? El patriarcado, pues, se refiere a eh, eh, una forma de organización social que suele ser la base de la desigualdad de género y se construye al inicio, pues, de la misma humanidad como tal, a partir de esta organización de cómo los hombres se organizan en la sociedad solo para su beneficio, utilizando los servicios de mujeres y de otros hombres, y haciendo evidente el uso del cuerpo de las mujeres en todo momento. Em, y en ese sentido, se van creando normas, reglas sociales que se han transmitido de miles de generaciones hasta llegar a nuestros días, pues corregido y aumentado, ¿verdad? Y utiliza para ello lo que se conoce como el machismo. El machismo son las actitudes de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres, y hacia otros hombres. Entonces, el machismo es la creencia que tienen los hombres de sentirse superiores por naturaleza frente a las mujeres, frente a hombres y mujeres de los grupos vulnerables, frente a otros hombres, frente a sí mismo y frente a la naturaleza. Quiere decir que estos hombres miran a las mujeres de menor valor y estos hombres que se sienten superiores por naturaleza miran a los hombres y mujeres de los grupos vulnerables de menor valor que las mujeres. Por ejemplo, a los hombres y mujeres de los grupos de las diversidades sexuales los ven de menor valor que las mujeres. ¿Por qué menciono esto? Porque en el afán de los hombres con actitudes y comportamientos machistas, una forma de denostar a otros hombres es decirles que son, que pertenecen a estos grupos de diversidad sexual, porque en el entendido del machismo, estos no tienen menos valor que las mujeres. Em, ¿Qué se entiende por violencia? Pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en todo México, tiene el concepto de violencia. eh, las compañeras que, este, las compañeras que plantearon la dicha ley, acordaron definir la violencia como un acto u omisión intencional que ocasiona un daño, transgrede un derecho y busca el sometimiento y control de una víctima. Es la amenaza creíble del empleo de la fuerza o el uso real de dicha fuerza con la finalidad de causar daño. La violencia
siempre es intencional. Quien la ejerce actúa de manera deliberada y consciente. Quien actúa de forma violenta busca afianzar su poder sobre otra persona. El daño puede ser físico, psicológico, sexual, patrimonial o económico. Y evidentemente los derechos violentados pueden ser a la salud, la libertad, el trabajo o a una vida libre de violencia. Eh, Aquí entro a definir dos conceptos que son importantes. ¿Qué se entiende por la masculinidad y qué se entiende por em, pues esta masculinidad que le mencionan como tóxica, ¿no? Como hegemónica, ¿no? Bueno, fíjense, qué es qué se entiende por masculinidad? Fíjense, la masculinidad es la construcción social, es decir, es un conjunto de costumbres, em, principios, normas, hábitos, formas de pensar, expectativas, conocimientos, etcétera, referida a los valores culturalmente aceptados de las prácticas y las representaciones de ser hombre. Si bien los hombres nacen con órganos sexuales que los identifican como tales, hay cuerpos de hombres que, por ejemplo, los chicos, también hay cuerpos de hombres, también hay cuerpos aquí se construye ya, entra el concepto del género y cómo puede haber cuerpos con hombres, que no necesariamente tienen que ser con cuerpos con órganos sexuales masculinos, pero que se viven como hombres, este, la manera en que se comportan, actúan, piensan y se relacionan en sociedad con otros hombres y con las mujeres forma parte del entramado de aprender a ser hombre. Pero a pesar de la diversidad de las características, esto es de la edad, la ocupación, la zona geográfica, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la etnia, el grupo sociocultural, la orientación sexual, se presenta un elemento común. Y esto es muy importante, ojo, se expresa un molde común en la forma de ser hombres. La manera de pensar, esto es las ideas y las creencias, los valores, la manera de vivir los sentimientos, la manera de comportarse consigo mismo, con otros hombres y con las mujeres no es algo natural. Es decir, los hombres no nacen con esas características. Esas ideas, esa forma de vivir los sentimientos y esa manera de actuar es aprendida. Los hombres fueron criados y educados, socializados bajo un mismo modelo de ser hombre. Ojo con esto, porque esto es importante. Eh, ¿A qué se le considera la masculinidad tradicional, también llamada masculinidad hegemónica, masculinidad machista, masculinidad tóxica? Bueno, pues es un modelo de masculinidad que existe en una sociedad determinada y que se ha defendido por muchos años como la única forma de ser hombre. Se configura con prácticas de género en la que los hombres desde la infancia tienen que reafirmar en todo momento que para ser hombres deben ser, entrecomillado, pues racionales, fuertes, dominantes, valientes, líderes, proveedores, entre otras características. Dicha dinámica, ojo con esto, que es importante, promueve una posición de superioridad de los hombres y una posición de subordinación de las mujeres y de otros hombres que se sustenta mediante el uso del poder para estigmatizar, humillar, someter, oprimir, borrar o invisibilizar. Em, hace 35 años, cuando empiezan los estudios de las masculinidades aquí en México, em,
coincide que en Canadá, Michael Kimmel, un antropólogo social, empieza a investigar cuáles son los pilares de la masculinidad tradicional. Y él encuentra cuatro. Se los voy nombrando les comparto alguna reflexión. Los primeros, estos cuatro son: el primero, no ser mujer, no tener nada de femenino. El segundo es ser una persona importante. El tercero es ser duro como un roble. El cuarto es recurrir siempre a la violencia. Entonces, fíjese, el primero, no ser mujer, no tener nada de femenino, implica desvalorizar y rechazar los comportamientos y actitudes asociados culturalmente a las mujeres, la cual parte desde cómo este sistema patriarcal ve y entiende el mundo. Esto es desde la dicotomía, la jerarquía y la sexualización. Por eso, ojo aquí con esto, para hacer valer su identidad masculina, el hombre debe de demostrar permanentemente ante todas las personas que no es una mujer, que no es un niño y que no es un homosexual. El segundo es ser una persona importante. Este se trata de una exigencia permanente de superioridad respecto a las mujeres y a otros hombres. Se sostiene en el poder y se mide por el éxito, la competitividad, la posición socioeconómica, la capacidad de ser proveedor, la propiedad de la razón y la admiración que se consigue de las otras personas. En todo momento ese hombre busca en su familia y en el trabajo el reconocimiento que le permita demostrarse frente a la sociedad que es un hombre importante, pues, entre comillas, cumple con las expectativas asociadas a su sexo. El tercero es ser duro como un roble. Este tema se sostiene desde la autosuficiencia, entrecomillado, no necesito ayuda de nada ni de nadie, y en todo momento oculta y reprime sus emociones y sus sentimientos ante sí mismo y ante los demás, pues se considera que mostrarlos y vivenciarlos es un signo, entre comillas, de debilidad femenina. Implica también desmarcarse afectivamente y emocionalmente de las personas, pues en especial de los hombres. Y el último, que es recurrir siempre a la violencia, pues el hombre debe demostrarse frente a las mujeres y a otros hombres como la persona más fuerte y poderosa de todas, pues haciendo uso de la violencia en prácticamente cualquier ocasión. Es estar demostrando permanentemente que se es hombre, que ser hombre depende de esa agresividad expresada a través de la fuerza que conlleva la violencia, y pues evidentemente como resultado genera comportamientos que implican hacer todo lo que se le plazca en cualquier momento y circunstancia, bajo la premisa de, entre comillas, mandar a todos al diablo, ¿no? Y estos cuatro pilares se validan a partir de imposiciones, mandatos o deberes que cada sociedad les encomienda a los hombres para reconocerlos como tal. Entre los mandatos principales podemos mencionar, pues, el ser proveedor, ser protector, ser autosuficiente, tener descendencia. Em, a mí me gustaría, compartirles un breve ejercicio que lo vamos a ir desarrollando, este, r- eh, eh, que se llama la silla del poder. Imaginemos a dos niños chiquitos de primaria, una niña y un niño. Primero voy a hablar del niño, y entonces este niño, este, pues tiene 6 años. Llega llorando a casa porque pues lo molestaron y le pegaron, ¿no? Y entonces acá, en ese momento llega a casa y casualmente está su papá. Y es un papá que tiene estas características de comportamiento y muy machistas, ¿no? Y entonces le dice: ¿por qué lloras? ¿Quién te pegó? Acuérdate que los niños no lloran,
solamente las niñas y los maricones. Vaya y péguele a quien le pegó, si no yo le voy a pegar. Entonces, fíjense cómo, porque además no se lo dice una vez, se lo dice N mil veces, y no solamente el papá se lo dice, se lo puede decir la mamá, las tías, los tíos o los adultos que están muy cercanos a ese niño. Y bueno, infinidad se lo dicen. Entonces ese niño va aprendiendo, se va condicionando socialmente porque esas son las exigencias de ser hombre desde ahí que se le dice, no llores. Entonces quiere decir, no muestres tus emociones. ¿Cuáles son las emociones? Son cinco: miedo, alegría, tristeza, enojo, asco o aversión. Y entonces a ese niño solamente se le permite mostrar enojo, asco, aversión o rechazo, y las demás no, ¿no? Porque ese niño, cuando se le está diciendo constantemente, solamente las niñas y los maricones lloran, entonces se le enseña, fíjense, ojo, que las emociones son femeninas. Sabemos que las emociones no tienen género, pero desde la lógica del machismo se les asocia como algo femenino. Entonces, este, entonces ese niño cuando crece y es adulto, le cuesta mucho trabajo expresar su sentir, sus emociones, pero además está condicionado socialmente de que si las habla o las muestra, es eso, maricón, o tiene menos valor que los demás hombres. Pero eso ahorita lo desarrollo. Entonces, fíjate, y después, en la expresión, y vaya y péguele a quien le pegó, si no yo lo voy a pegar, se le enseña a resolver los problemas con violencia. Entonces, imagínense cómo ese niño va entendiendo que tiene que resolver los problemas con violencia y no mostrar las emociones y siempre mostrar el enojo y el rechazo, ¿no? Después, ese niño va creciendo y en ese periodo de la primaria, de primero a sexto año, constantemente le están molestando los adultos diciéndole, ¿y tu novia? 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 Cuando en verdad ese niño no tendría por qué tener novia, pero es la sociedad que ya le está exigiendo cómo comportarse como hombre, ¿no? Entre comillas, de que tiene que demostrar que es hombre y que tiene que tener una novia. Ese niño tendría que estar jugando, tendría que ser niño simplemente, y no tendría que estar pensando en una novia. Pero ya la sociedad, ahí en un libro, Vigilar y Castigar de Michel Foucault, nos habla de un tema que es bastante interesante, que es el panóptico. El panóptico es estar vigilando a la sociedad de que cumpla con todas estas expectativas que socialmente se espera se comporte un hombre o una mujer a partir de este concepto de la masculinidad y la feminidad atravesada por el machismo y por el patriarcado. Y si no lo cumple, entonces la misma sociedad le señala con el dedo y le dice, ¿qué pasó? Tienes que comportarte como hombre, ¿no? Desde estas lógicas, desde el machismo, ¿no? Y entonces ese niño, si por alguna razón, juega fútbol y le dan un balonazo y empieza a llorar, entonces ese niño, si todo el mundo le dice, ya va a llorar, ya va a estar de llorón, etcétera, ese niño se recompone y pues evidentemente ya no llora, porque está señalado por todo el mundo de que pues no tiene que, llorar, ¿no? Y que tiene que comportarse, entre comillas, como hombre, ¿no? Bueno, entonces fíjense, crece ese niño, llega a la adolescencia, y entonces en esa adolescencia, no todos los cambios habidos y por haber de su cuerpo, pero también vienen estos cambios de acercarse a las chicas, pues, de gustarle a las chicas, independientemente de la orientación sexual, pues que puedan gustarle a los chicos o a las chicas dependiendo de su orientación. En ese sentido, pero en general, todos esos chavitos de los 15, 13, 14, 15 años, como en casa no se habla sobre temas de sexualidad, sobre prevención de embarazos, sobre prevención de enfermedad de transmisión sexual,
sobre el uso del condón, mucho menos del placer, y no se habla por una doble moral. ¿Por qué de una doble moral? Porque se cree, ojo con esto, porque se cree que si los padres, las madres y los padres hablan a los hijos sobre estos temas, los hijos creen ellos que los hijos van a iniciar a esa edad su vida sexual. Desgraciadamente, en los 25 años que yo tengo como tallerista, como psicólogo clínico, como abordar estos temas de género, yo me he dado cuenta que em, estos, estos, estos hijos, estos adolescentes, pues a temprana edad inician su vida sexual porque además les gana más bien el impulso, yo les digo silvestre, y pues soy evidentemente sin ninguna orientación, bueno, ¿cómo les explico, no? Pero además hay una combinación media extraña a esa edad, porque como no se les habla sobre temas de sexualidad abiertamente, por lo menos los hijos varones van y lo buscan allá afuera en la calle, desinformado, de manera desinformada, de manera y además atravesado por este pensamiento patriarcal y machista de yo soy el mejor, yo soy el más, yo soy el que puedo más, yo soy etcétera y etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo aprenden viendo pornografía. Ojo con esto, ¿eh? La pornografía está pensada para beneficio y beneplácito del hombre en detrimento del cuerpo y de la dignidad de las mujeres. Quien no ha visto, seguramente adultos nosotros hemos visto en algún momento porno, y esos hombres solamente se están disfrutando en el cuerpo de las mujeres. Entonces, fíjense, ojo, estos chicos adolescentes piensan y se quedan con esa idea de que solamente el sexo es igual al amor o hacer el amor, por así decirlo, y entonces ellos solamente están pensando en tener sexo para beneficio de él en el uso del cuerpo de las mujeres. Ahí surgen unos temas bastante interesantes, que es el acoso y el hostigamiento sexual, porque miran a las mujeres como objetos de usar y desechar. Entonces, fíjense, entonces, como crecen con estos pensamientos, porque no hay quien les explique, no hay quien les oriente sobre estos temas, por eso es importante su escuela de ustedes para abordar estos temas y más escuelas, ¿no? Pero ustedes, de orientar, de hablar estos temas abiertamente, este, entonces, obviamente llega la edad de los 16 años y pues, en la desorientación más amplia vida y por haber. Ah, pero previo, cuando el, cuando el, cuando el papá le dice, cuando el hijo llega y le dice, ¿qué cree, jefe? "Ps, ya tengo novia". El jefe, fíjense, ojo, el papá le dice, ese es mi hijo. Yo a tu edad, quién sabe cuántas novias tenía. Yo a tu edad, quién sabe qué había hecho con esas novias. Y luego ahí, se asocian estos dichos populares, dichos por mamá, por las abuelas, por las tías, que dicen, hijos de mi hija nietos serán, hijos de mi hijo en duda estarán, apuntalando en todo momento ese machismo y patriarcado que se vive en la sociedad. Bueno, llega a los 16 años, embaraza a una chica y cuando el papá se entera, fíjese, ojo, ¿qué sucede? Pues cínicamente el padre le dice, ¿qué? ¿Es tuyo? Porque si te abrió a ti las piernas, entonces a todo el mundo le abrió las piernas. Y entonces no es tuyo, y entonces lo haces, que ese papá lo hace a que no se haga responsable de ese hijo. Y entonces, y demás compañeros, ¿no? Porque además hay toda esta idea de que las mujeres son las que tienen que cuidarse, para no quedar embarazadas. Incluso hay todo un sistema de prevención de anticonceptivos para mujeres que de hombres. Pues es desde una visión patriarcal y machista en la sociedad. Ok, entonces pensemos, que ese chico no se hace responsable y anda teniendo relaciones sexuales con quien más se deje, envolviéndolas en este
lenguaje, pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Y caen las chicas, ¿no? Este, y entonces, porque además desorientadas también están, ¿no? Entonces, imaginemos que llega ese joven, crece y llega a la edad de los 20, 25 años, ¿no? 30 años que tienen ustedes. Bueno, los de allá afuera, pensemos, ¿no? Y, y entonces llega con estas actitudes de yo soy el canijo, yo soy el todas mías, yo soy el que resuelvo las cosas con violencia, yo soy el papas fritas, etcétera, etcétera y etcétera. O sea, se vive con poder. Entonces ahí lo dejamos y vamos a hacer la historia de la otra niña, de la niña chiquita que les decía. Es una niña chiquita que también va a la escuela, va a la primaria, y entonces ese día llega llorando a casa y pues casualmente está su papá. Entonces la niña, el papá le dice, pero fíjense el tono de voz. ¿Por qué lloras, mija hermosa? A ver, ven, yo estoy aquí para cuidarte y protegerte. Ojo, ¿eh? Y entonces la niña, tráiganle dulces a mi hija, por favor. Yo ahorita me peleo con quien te pegó. Fíjense cómo esa niña va aprendiendo que hay, que hay quien la cuide, que hay quien la cuide, ojo con eso, que hay quien le premia por mostrar sus emociones, que hay quien, em, ella sí puede mostrar las emociones, ¿no? Y entonces, va creciendo con toda esta idea, pero además, ojo, como a cambio de qué, pero a cambio de qué, dice la canción, ¿no? Pues sí, a cambio de qué, de que conforme va creciendo, a esa niña, se le está, se le va exigiendo toda una serie de actividades y comportamientos que tienen que hacer que sirvan a los demás. No vayamos tan lejos. Hay una película mexicana que se llama Perfume de Violetas, que la pueden descargar en YouTube, que hay una escena que eh, hay una escena en donde la mamá le dice a la hija, están mamá, hijo y la mamá, mamá, la hija y el hijo, perdón. Entonces, la hija va en la secundaria, el hijo ya dejó de ir a la secundaria, tiene unos 15 16 años y es ayudante de un, de, es ayudante de un micro, ¿no? ¿Cómo se le dice? Cacharpos, ¿no? En la sociedad. Y entonces, la mamá le dice a la hija, oye, plánchale la camisa a tu hermano que se va a ir a trabajar. Y la hija le dice, no, yo no quiero, él se puede planchar la camisa, tiene manos y puede hacer eso. Y el hermano, muy enojado, agarra su camisa y se lo avienta. La hermana le dice, que me la planche, chingada madre. Perdón, con todo el respeto. Fíjense cómo se le enseña a la hija que ella tiene que servir a los demás. Entonces, ese cuidado y esa protección que le brindaba papá y cualquier otra persona adulta a su alrededor, es a cambio de, ¿no? Y entonces, pues obviamente cuando también no se habla sobre temas de sexualidad en la edad de los 14 15 16 años, no, 13 14 15 años, y obviamente cuando el chico le dice, oye, ¿qué onda? La prueba de amor, etcétera, pues se queda embarazada, ¿no? Y claro, no puede ocultar el embarazo más allá de 4 meses, 3, 4 meses, ¿no? Y claro que se da cuenta la mamá y entonces, bueno, no les cuento qué le dice la mamá a la hija, ¿no? La regaña, la maltrata, ¿no? Te dije que no salieras con tu domingo 7, etcétera, y etcétera. Este, y ahora que sepa tu papá, a ver cómo te va a ir. Y claro, el papá la maltrata y bueno, no la baja no lo voy a nombrar, ustedes lo identifican, y la manda lejos a otra entidad federativa para ocultar el embarazo de la hija
incluso amenaza con regalar el hijo o etcétera, o abortar, ¿no? Entonces, pero como la hija no tiene orientación también, pues obviamente, regresa y vuelve a ser novia del otro chico, ¿no? Entonces, crece, ¿no? Y quiero que ustedes se den cuenta que el chico aprendió a tener poder, a resolver problemas con violencia, a mandar, a ordenar, a usar el cuerpo de las mujeres, etcétera, para beneficio propio. Y a ella se le enseñó a que hay un hombre que le va a resolver los problemas, hay un hombre que le va a dar premio, hay un hombre que le da como, entre comillas, línea de cómo ser, ¿no? Pero fíjense cómo hay una desigualdad. Estas desigualdades en la construcción de las relaciones humanas, desde esa visión del machismo, se viven en la cotidianidad. Y eso da pauta a entender cómo, cómo entender la violencia que se vive en las relaciones humanas. Porque los hombres en general se nos enseña a ejercer la violencia no solamente de forma física, también hay de forma psicológica, de forma verbal, de forma emocional, de formas, ya en años, hace 25 años, se hablaba sobre lo que se conocía como los micromachismos, que hoy, al paso del tiempo, ya no son micromachismos, son machismos simples, ¿no? Este, mm, y en ese sentido, la violencia que se ejerce, no solamente para con las mujeres, para con niños, niñas y otros hombres, para incluso con uno mismo, este, tiene mucho que ver con estas enseñanzas de ser superiores frente a los demás y se ensalza en la misma sociedad de, no, yo soy el mejor, yo soy el, bueno, no puedo decir palabrotas, ¿verdad? Obviamente, con mucho respeto, pero ustedes entenderán cuáles son esas palabras, y se ensalza en esa sociedad, entre los mismos grupos de hombres se ensalza esta, este ser más que los demás, ¿no? Y entonces se genera toda una serie de actitudes y comportamientos que no solamente se viven allá afuera, sino al interior de las familias. Un problema serio en nuestro país, México, es la violencia que se ejerce contra las mujeres, las niñas y los niños. Hay un promedio entre más o menos 15, 16 mujeres asesinadas diaria por feminicidio, por aquellas mujeres que deciden no querer ya estar en esas relaciones, ¿no? Y por el simple hecho de ser mujeres. Este, entonces, fíjense cómo el grado de violencia, este, en México y en México y en todo el mundo, es altísimo. Las mujeres han impulsado, estas mujeres organizadas, estas mujeres con pensamiento feministas, con pensamiento político feministas, se han organizado y han dicho un ya basta, no más. Y entonces, la doctora em, Marcela Lagarde de los Ríos fue la que impulsó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en México. Se le han hecho adendum a esa ley. Yo les recomiendo que la revisen, la lean. No son más allá de 23 páginas. Este, eh, con todos los adendum que se le han hecho. Ella en una ocasión tuve la oportunidad de ir a una de sus conferencias, talleres, conferencias, y mencionaba, fíjense, ojo con esto, con lo que le voy a decir, es probable que yo, hombre, no tenga por qué decir esto, pero me parece importante decirlo aquí, sobre todo pensando en el tema de la prevención de la violencia. Y ella decía, eh, las- hay 5 puntos básicos, hay más, pero hay 5 puntos básicos en los que las mujeres tienen que empoderarse. Y el primero es
conoce tus derechos y ejércelos. Y conoce tus derechos y ejércelos, mujeres, implica que leas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que lo comprendas, que preguntes ante abogadas qué significa tales datos, etcétera. Que leas la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que leas la ley para prevenir y prevenir, atender, prevenir, sancionar y atender la discriminación, etcétera. Estas leyes que ayudan que están pensadas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces, ejerce tus derechos y conoce tus derechos y ejércelos. Dos, sé dueña de ti misma, sé dueña de tu sexualidad, sé dueña de tus decisiones y lo más pronto posible, sé autónoma económica para que no dependas de nadie. Este, entonces, cuando estas mujeres cuando las mujeres empiezan a tener un empoderamiento político de sí mismas, entonces conocer sus derechos y ejercerlos, pues obviamente los hombres se sienten muy coaccionados, muy cuestionados es que ya no se dejan gobernar, es que a lo largo de estos 25 años, escuchando en los grupos de reflexión de hombres, mencionan es que ya no se dejan gobernar, ya no se dejan, ya no se dejan mandar, ya me contestan, este, ya ponen límites, y no, ¿cómo es posible si yo soy el que mando, yo soy el jefe de familia? Y claro, pues se les explica que el jefe de familia, lo cuestionamos, ¿no? Los invitamos a que lo cuestionen. Y claro, entre más temas, ¿no? Este, mm, pero les cuesta mucho trabajo en ir como entendiendo, como ir desestructurando estos privilegios y este poder que el mismo patriarcado y machismo nos ha enseñado a ser hombres, ¿no? Como una única forma de ser hombres. Em, entonces, en ese ir entendiendo, este, generalmente ingresan a los grupos de reflexión de hombres unos 15 20 hombres, ¿no? Y acaban siendo 5 6 porque en el paso de las sesiones se van cuestionando y obviamente, más que se van cuestionando, no les gusta que se cuestionen todas estas formas de desestructurar estas estructuras de poder y de privilegio, y porque pierden eso, privilegios, ¿no? y, y, y no están dispuestos a cambiar, ¿no? Porque además el cambio es permanente y es pues para el resto de la vida. Este, Otro de los temas que es importante para prevenir la violencia no solamente son los grupos de reflexión, sino que existan toda esta serie de talleres, de conferencias que aborden estos temas en la población general, en los hospitales, en las escuelas, en los centros de trabajo, como una forma de prevención sobre el tema. Y siempre, siempre habrá que tener muy presente el mencionar que busquemos las relaciones horizontales. En muchas ocasiones, cuando me ha tocado a mí a dar talleres, conferencias en otras entidades federativas, me han cuestionado o me han preguntado sobre, bueno, ¿y qué es el feminismo? Bueno, pues el feminismo es un pensamiento, es una postura política, que impulsaron las mujeres para darse cuenta de que ellas también, son seres humanas. O sea, fíjense, ojo, no tendría yo por qué decir esto, pero son seres humanas que están a la par de los hombres, o sea, que en derechos y igualdades, en derechos y obligaciones, y que buscan en todo momento la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¿Cuál es esa igualdad sustantiva? Todas y todos somos sujetos de derechos.
todas y todos somos sujetos de derecho. Y en ese sentido, cuando los hombres escuchan eso, también se sienten cuestionados de, no, pero ¿cómo que todas y todos somos iguales? Pues sí, todos y todos somos iguales. Hace en promedio unos 65 70 años, no recuerdo ahorita la fecha exacta, a las mujeres se les permitió, fíjense, ojo, se les permitió votar en las elecciones y ser consideradas candidatas para ser votadas. Antes no. Pero fíjense cómo este pensamiento patriarcal y machista inunda no solamente a la sociedad mexicana, pues a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Este, y, y cómo esta lucha de las mujeres por vindicar sus derechos, pero más que por vindicar sus derechos, por vivirnos en sociedades igualitarias, ha hecho que se transformen sociedades poco a poco en la lucha. Incluso este pensamiento feminista, las mujeres han impulsado a que surgieran los grupos de reflexión de hombres. ¿Cómo? Pues de entrada cuestionando y diciendo, pues ustedes qué están haciendo como hombres, ¿no? Pero también desde la academia surgen los estudios de las masculinidades aquí en México hace 33 años cuando las mismas mujeres empiezan a presentar proyectos de titulación de maestría y doctorado que tienen que ver con cuestionar las masculinidades y también hombres de la diversidad sexual que presentan tesis de maestría y doctorado para, para cuestionar las formas y modos en los que son socializados las diversidades y cómo los violentan, ¿no? Entonces cuestionan esas formas y modos de los hombres de ser hombres, ¿no? Desde las masculinidades que se miran y se viven desde el machismo, ¿no? Y y bueno, pues eso, que tengamos la oportunidad de identificar en nuestras relaciones humanas cotidianas cómo nos estamos relacionando, desde dónde nos estamos relacionando, cómo resolvemos los problemas, los conflictos que cotidianamente se presentan, desde dónde estamos resolviéndolo, desde una postura de poder o desde esta igualdad, sustantiva, desde la horizontalidad en nuestra cotidianidad, y cómo eso lo tenemos que transmitir a más a la sociedad en cursos, talleres, conferencias, que ustedes pueden salir a darlo a los espacios específicos. Em, Eso, pues hasta aquí mi intervención. Te agradecemos, Tlacalel. Em, ¿Quisieran realizar alguna pregunta? Esperamos sus comentarios, damos tiempo para comentarios para que los puedan escribir. Yo te quería preguntar dos cosas, aprovechando que tengo el micrófono. Una es si pudieras comentar nuevamente el nombre de la película que mencionaste durante tu presentación. Era algo relacionado con violetas, pero Es no la pude perfume de apuntar. violetas. Ah, Perfume de violetas. Sí. Y la otra era si tendrás algunos documentos que nos recomiendes para informarnos más desde los aspectos básicos, digamos, em, podría, podría funcionarnos, y pues incluso podríamos circularlos considerando que las personas se registraron mediante un correo electrónico. Entonces, si nos pudieras compartir algo de material para aprender un poquito más en el tema. Claro, yo se lo comparto al maestro Carlos y ya que lo haga extensivo. Súper, gracias. Me Ujú. parece que hay eh, cinco comentarios. Entonces, bueno, te voy leyendo los comentarios. Juan José Cabrera nos comenta si en cuestión al feminismo es correcto que cuando realizan las marchas se destruya la propiedad ajena.
em, el tema de los efectos hormonales en el comportamiento masculino. Ya, comentaron el nombre de la película. Gracias, Angélica. Y si existe alguna propuesta de ley o iniciativa a favor de la prevención de la violencia contra los hombres y qué tan importante considera la masculinidad ante el tema del embarazo en la adolescencia y qué impacto podrían tener los temas de salud del comportamiento de la masculinidad hegemónica. Pues te damos la palabra, Tlacani. Gracias. Bueno, eh, me quedé mucho con el tema de la prevención de la violencia contra los hombres. Qué curioso dato, ¿no? En la, en nuestra sociedad mexicana, por lo menos en la sociedad mexicana, este, se han, ha habido diputados, fíjense, ojo, curioso dato, ahora sí que curioso dato, han intentado, por ejemplo, que el 8 de marzo sea también el Día Internacional de los Hombres, este, y menos invisibilizando, toda la lucha de las mujeres por vindicar sus derechos. Pero fíjense cómo el patriarcado y el machismo les atraviesa, desde cómo que las mujeres van a tener un día y van a expresar sus opiniones y van a defender sus derechos. No, 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 también nosotros los hombres tenemos derechos. Bueno, pero ya tienen un día. Sí, pero no, ¿cómo ese día? ¿No? Este, mm, el tema es que, los hombres matan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y los hombres los matan otros hombres por una cuestión de actitudes machistas. El narco, el, este, pues, eh, la violencia, machista entre los hombres es un elevado número, está elevadísimo, ¿no? Este, o sea, no dudo que hay una mínima cantidad de mujeres que matan a hombres, pero fíjense cómo estas mujeres hay, eh, matan a los hombres por, por estar hartas de la violencia que han recibido por parte de ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, este, mm, eh, más bien cómo entender que la violencia contra las mujeres por parte de nosotros los hombres en términos generales ha sido desde inicio de la historia misma de la humanidad, y que evidentemente las mujeres ya están hartas, ya están fastidiadas, ya están, porque además el Estado que le corresponde, este, eh, vigilar y preverles la seguridad, de pronto ellas mismas mencionan que no se sienten seguras en ese sentido, ¿no? Pues por los altos índices de feminicidio, por la violencia que se vive en las calles, etcétera. Entonces, por eso es que ya están hartas, ya están fastidiadas y dicen un ya basta, no más. Y claro, a nosotros los hombres nos corresponde cuestionarnos en todo momento esas formas y modos de cómo nos relacionamos con las mujeres y no solamente con las mujeres, con hombres, con niñas, con niños, con uno mismo incluso, ¿no? este, y aprender nuevas formas de relacionarnos desde la igualdad sustantiva, desde la igualdad que todas y todos somos sujetas y sujetos y sujetes de derecho. Muchas gracias. Em, También preguntaban qué impacto puede tener los temas de salud en el comportamiento de la masculinidad hegemónica. Fíjate que esa es una Eh, pregunta que es una pregunta bastante interesante, porque fíjense que en muchas ocasiones se ha querido justificar que es hormonal, no, es una cuestión de aprendizaje social, es una cuestión no es por una cuestión hormonal, no es por una cuestión de que de que se le desconectó algo en el cerebro, no, 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 no.
es una cuestión de aprendizaje y de enseñanza social que, que se aprende y se transmite de generación en generación, porque acuérdense que hay una única forma de ser hombre, y esa única forma de ser hombres es a partir del patriarcado y el machismo. Entonces, no, hoy en casa y allá afuera y en la escuela, constantemente estamos bombardeados de estas informaciones de ser el mejor, ser el, bueno, no puedo decirlo, pero evidentemente, está ahí presente, estas enseñanzas. No tiene nada que ver con las hormonas, no tiene nada que ver con que si estaba loco la persona, no. Es una cuestión de enseñanza y de aprendizaje social. Gracias, Tlacalen. También Alejandra Maldonado nos comenta que, pues, muchas gracias por compartir todas tus reflexiones y que en cuestiones de masculinidades ha notado que los hombres cercanos a ella difícilmente se quieren cuestionar a sí mismos porque, pues, esto implica renunciar, ¿no? A los privilegios. Y si tienes algún consejo de cómo poder abordar el tema en contextos donde hay, pues, hombres que aún se cierran mucho a mirarse y a cuestionarse sobre estos temas. Este, Generalmente, bueno, no sé si se aconsejo o no, en realidad. Lo que sí puedo decir es que, todas y todos tenemos que aprender a saber poner los límites sanos, ¿no? Decir, oye, no me hables en ese tono, oye, háblame con respeto, dirígete a mí con respeto, este, y si en algún momento no lo quieren hacer los hombres, pues uno cuestionarse qué está haciendo uno en una situación donde hay mucha violencia, ¿no? Y Tlacalel, aprovechando las preguntas que están pasando en el chat y relacionado con las vivencias y cómo nos vamos educando a lo largo de nuestras vidas, ¿qué nos sugerirías en temas de, pues de personas ya más grandes, ¿no? Mayores. ¿Cómo lograr cambiar un poco en generaciones más, pues con mayor edad, digamos, más de 50, 60? ¿Cómo lograr pasar estos temas, ¿no? Hacia esas generaciones. ¿Qué nos podría sugerir? Fíjate que ese es un tema dentro de los temas dentro de los estudios de las masculinidades, quiero decirte que hay muy poco trabajo realizado. O sea, pero en mi experiencia, identifico perfectamente que esa generación de hombres mayores de 50 años, este, son hombres que vienen con una educación muy marcada de exigencia de ser hombre y que de pronto no se invitan a cuestionar, no están, o sea, ellos no desean cuestionarse ni mucho menos esas formas de cómo ser hombres o de ser hombres, porque el argumento que tienen luego dicen, pues ya para qué, ya di toda mi vida así, como que ¿para qué ya voy a cambiar? Así soy, ¿no? Pero claro, evidentemente en los entornos familiares donde viven, siguen maltratando, siguen, ejerciendo poder, siguen, violentando, ¿no? Y a su vez, pues obviamente, las familias, cuestionan eso, como de, ay, papá, y abuelo, o ya, por favor. Entonces, una forma de cómo intervenir con ellos son con estadísticas, ¿no? Como decir, este, eh, o sea, en hechos reales, las estadísticas arrojadas por la Endire o por está así la situación, no hay más, ¿no? Este, y pues esos son datos duros, finalmente. Ujú. Bueno, antes de darle la palabra a Carlos, y hay muchísimas más preguntas, que no Ya sé. quisiera que se nos fuera el tiempo sin darle la palabra a Carlos, nada más, comentando un poquito el bueno, es que no puedo dejarlo pasar dedicándonos
a los temas de salud reproductiva el comentario de Irving Catalán sobre el tema de embarazo en la adolescencia Ujú. y este ejercicio de las diferentes masculinidades, pues también se ha asociado con abusos sexuales, ¿no? Durante la infancia, sobre todo en embarazos muy tempranos, pues va directamente asociado con toda esta violencia y abusos sexuales. Se ha hecho mucho y también me parece que el uso de métodos anticonceptivos y estas diferentes masculinidades y este poder y demás también juegan un rol muy importante en el uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Mucha parte se carga a ella y no tanto a él, ¿no? Y entonces la consecuencia vuelva más hacia ella y bueno, y la vida se puede truncar y en fin, trae otra serie de temas que están asociados con mucho a las desigualdades. Solo quería no dejarlo ahí. Y bueno, pues le vamos a pasar a Tlacalel todos sus comentarios, pero démosle la palabra a Carlos, por favor. Adelante, Carlos. Gracias, Aremis. Hola, buen día a todas, todos y todos. Agradezco mucho la participación del licenciado Tlacael Paredes Gómez en esta sesión, director de Hombres Diversos Sociedad Civil. Tlaca es un buen amigo mío y un profesional con una experiencia ejemplar en el campo de las masculinidades y la prevención de la violencia de género. Reconozco mucho su interés y disposición al trabajo con hombres justo para abordar el tema de la violencia de género. De hecho, cuando lo invité, ni siquiera lo dudó, me dijo que sí, que quería participar y creo que es importante reconocer que puede ser porque compartimos una convicción de que la perspectiva de masculinidades es importante en el abordaje del problema de la violencia de género. Los hombres somos los principales generadores de la violencia, lo dicen las estadísticas, ahí están los informes de la región de las Américas sobre que los hombres generan el 90% de la violencia que sufren las mujeres y como somos parte del problema, también debemos ser parte de la solución. Y para abordar ese problema hay que empezar por el diseño y la implementación de estrategias y mecanismos que permitan que los hombres se incomoden, para que salgan de esa zona de confort que nos genera el privilegio y que comencemos a tomar posturas abiertamente antipatriarcales, sumándonos a la lucha de las colectivas feministas y de las disidencias y diversidades sexogenéricas en la eliminación de la desigualdad, la discriminación y la violencia. En este sentido, quiero agradecer mucho a la Asociación de Estudiantes a través de la Coordinación de Género, Equidad y Derechos Humanos por el trabajo y la disposición de conmemorar este día, el 25 de abril, un día naranja, un día para recordarnos que debemos combatir y prevenir la violencia de género. Gracias a la presidenta de la asociación, Roxana Ortiz, y a Sergio Orihuela, titular de la Coordinación de Género, que en colaboración con el Grupo de Trabajo por la Igualdad Laboral y la No Discriminación, la cual preside la doctora Aremis Villalobos, a quien le agradezco infinitamente la gestión y también reconozco mucho su intención de traer al debate público de nuestra institución estos temas tan importantes. Logramos coordinar acciones entre las sedes Tlalpan y Cuernavaca para abordar el tema de la prevención de la violencia. En la intención de que más bien, es la intención de la asociación y del grupo de trabajo continuar abordando la problemática de la violencia de género en favor de construir una comunidad académica y estudiantil libre de discriminación, igualitaria, con perspectiva de género y derechos humanos. En ese sentido, les invito mucho a ver la ponencia de la licenciada Brisa Katsuyo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que va a ser a las 3:30 de la tarde, la cual se llevará a cabo de forma presencial en la sede de Cuernavaca y también se va a transmitir por Zoom para que continuemos hablando sobre la prevención de la violencia de género. Y también decirles que a las personas interesadas que ingresaron a esta sesión les vamos a contactar para una segunda parte de la ponencia de nuestro querido Tlacael. Les deseo un muy buen día y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y bueno, guardaremos las preguntas para seguir conversando con el tema. Em, y no sé, Jacinto, si se tenga el código para poder generar mm, las constancias. O- exacto, ya lo está poniendo ahí el enlace para que puedan obtener su constancia. Me parece que nada más es por el día de hoy que se tiene vigente este
ese link, ¿cierto? Gracias, Para maestra. que las puedan Efectivamente, obtener. el enlace es válido por el día de hoy y en breve también en pantalla estaremos mostrando el enlace con el código QR para que lo puedan descargar. Bueno, pues Gracias y con gusto les contactamos. Perdón, Tlacael, discúlpame. pues muchas gracias por la invitación. Gracias a este amigo Carlos. Gracias, Aremis. Agradezco infinitamente. Estoy con toda la disposición para seguir dando, participando con ustedes. Gracias. Bueno, Gracias, buen día. hasta luego, buen día.